Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de ecuaciones diferenciales, esto con la clave 1325 de la Facultad de Ingeniería de UNAM, de la División de Ciencias Básicas. Y bueno, vamos a ver lo que es el subtema 1.6, ecuaciones diferenciales homogéneas. Y bueno, ustedes tienen que ver lo que sería las ecuaciones por variables separables, ese es su tipo de solución. Este también va a ser otro tipo de solución, pero que a veces va a costar muchísimo trabajo realizarlo, ¿ok? Por el tipo de sustitución. De hecho, también se le llama ecuaciones diferenciales por sustitución. Por lo tanto, yo le recomiendo que este tipo de problemas va a ser muy específico para algunos casos. El cual le recomiendo pues es el siguiente, ¿no? Con el factor integrante que también se va a estar subiendo, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con este video. La ecuación diferencial homogénea es de la forma como se observa aquí en pantalla, como una función que en este caso es m en función de x y de y por un diferencial de x más otra función que se llama n en función de x y de y por el diferencial de y igual a 0, donde m y n tienen la propiedad de que para todo t pertenece a los reales, ¿ok? De tal forma que t tiene que ser mayor a 0, es decir, un valor positivo. La sustitución de x por tx y la de y por ty hace que m y n sean del mismo grado. Por lo tanto, veamos que vamos a estudiar en esta parte. X va a tomar el valor de tx y y va a tomar el valor de tx de tal forma que tiene que ser de esta manera, ¿no? Como se ve este formato de t a la n por m por x, y. Y de la misma forma para la función de n. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que este tipo de método lo vamos a utilizar para de estas formas. Como vimos que en las de variables separables solamente tenemos la forma donde fx por diferencial de x más gy por el diferencial y igual a 0 es la única forma de solución en variables separables. Pero para este tipo de formas se va a usar en ecuaciones diferenciales homogéneas e inclusive los que sería por factor integrante. Entonces, de esta forma, bueno, estos tipos de formas lo podemos solucionar por este método, ecuaciones diferenciales homogéneas. Notación para las diferenciales y derivadas. Aquí tenemos lo que otra vez coloqué desde el primer video, donde tenemos las notaciones Lagrange, Leibniz, y obviamente lo vamos a transformar, ¿no? De Lagrange a Leibniz, como se observa aquí en pantalla, ¿no? Y a la n es igual a la derivada a la n por y entre la diferencial por x a la n, ¿ok? El primer paso es verificar si es una ecuación diferencial homogénea bajo el criterio presentado. ¿Ok? Vamos a colocar dos ejemplos para que ustedes vean cómo se hace esto de la ecuación diferencial. Bueno, más bien, identificar si es una ecuación diferencial homogénea. Y pues saben que en algunos problemas, cuando ya se colocan, a veces se afirma, ¿no? Se dice, bueno, resuelvan la siguiente ecuación diferencial si es homogénea. ¿Ok? No están preguntando, sino están afirmando. Entonces ya no tienen que verificar si es homogénea o no, a menos que se le diga lo contrario. Digan, pues verifiquen primero si es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Determinar si es una ecuación diferencial homogénea. Si es así, ¿de qué grado es la siguiente ecuación? Entonces tenemos y' igual a x al cuadrado más y al cuadrado entre x por y. Por lo tanto, la solución es la siguiente. Pasamos de lo que sería Lagrange a Leibniz, o de la notación prima a la notación Leibniz, y tenemos igual a la derivada de y respecto a x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado por x por y. Entonces lo que hacemos es tratarlo como si fuera variables separables hasta dejarlo con este formato, ¿no? Entonces por lo tanto m va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado y n va a ser igual a x por y. Entonces lo que hacemos es una sustitución de x por tx y y por tx. Aquí en este caso m es, vamos a evaluarlo de esta forma, y ahí donde se encuentra toda la x vamos a estudiar por tx al cuadrado más ty al cuadrado. Entonces lo resolvemos, lo desarrollamos y nos queda de esta forma, donde x al cuadrado más y al cuadrado, pues ¿quién tiene la forma? Como de m, ¿ok? Entonces por lo tanto lo podemos simplificar de esta manera y vamos a ver lo otro de la otra función de n. Igual de esta manera, aquí tenemos x y y. Entonces sería t por x, t por y. Entonces, por lo tanto, sería t al cuadrado por xy. Y luego lo que hacemos es colocarlo en paréntesis. Y lo que sería t al cuadrado por x por y. Y esta forma tenemos de esta manera como n. Entonces ahí podemos colocarlo a n. ¿Ok? Y ok, ya tenemos el formato que necesitamos. Entonces, por lo tanto, ambas son congruentes. Tanto t al cuadrado en esta parte también es igual a t al cuadrado. Entonces, t al cuadrado es igual a, bueno, más bien,
t al cuadrado nos va a indicar cuál es el grado como tal, entonces el grado es igual a 2, si es una ecuación diferencial homogénea, pero va a ocurrir lo contrario para este ejemplo. Igual, determinar si es una ecuación diferencial homogénea. Si es así, ¿de qué grado es la siguiente ecuación? Tenemos x más y por el diferencial de x más x más y más 4 por el diferencial de y igual a 0. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Voy saltándome todos los pasos pertinentes y hasta aquí nos dice sustitución de x por tx y y por ty. ¿Ok? Y llegamos a esta parte. Aparentemente aquí vamos bien y nos dio el formato que nos define para ver si se trata de una ecuación diferencial homogénea. Y vamos con n. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla, pero aquí ya no se puede simplificar ni lo que sería factorizar, entonces por lo tanto no hay factor común la t, ¿ok? Como aquí se observa, por lo tanto no es una ecuación diferencial homogénea, o sea, ya no se puede darle el formato porque tenemos aquí de hecho un número que nos implica colocarlo, entonces como tal no se va a generar un formato de esta manera, entonces no se trata de una ecuación diferencial homogénea. Las ecuaciones diferenciales homogéneas también tienen la forma de derivada de y respecto a x más g en función de u, que es igual a 0, donde u es una función de x y de y. ¿Ok? Hay dos formas principalmente para cambiar la variable. X es igual a v por y entonces por los diferenciales nos va a dar como diferencial de x es igual a v por el diferencial de y más y por el diferencial de v. Y y es igual a v por x es igual a, bueno, en este caso vamos a colocarlo en diferenciales de diferencial de y es igual a b por el diferencial de x más x por el diferencial de b. Siempre se hará la sustitución en donde existan menos términos, ¿ok? Eso es lo pertinente que tenemos que identificar, ¿ok? Cuando lo hagamos por ecuaciones diferenciales homogéneas. Otras formas de cambio de variables son de esta manera, ¿no? Como se encuentra aquí en pantalla con sus diferenciales. Entonces tienen que, más que todo, ver cómo podrán ir simplificando. Y bueno, aquí voy a colocar dos ejemplos. Y ustedes van a verlo en la lista de reproducción cuando se suban los ejercicios pertinentemente. Vamos a utilizar estos tipos de cambio de variable. ¿Ok? Resolver la ecuación diferencial de esta forma. X al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de x menos x por y por el diferencial de y igual a 0. La solución es la siguiente. Ya tenemos aquí la forma, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Por homogéneas. Aquí vemos que es el que tiene menos términos, por lo tanto vamos a hacer esta sustitución como se observa aquí en pantalla, es decir, toda esta sustitución lo vamos a sustituir en esta parte, ¿ok? Así vean cómo se fue resolviendo y se fue simplificando más bien. Entonces se va simplificando, esta parte se llega y lo que llegamos es x al cuadrado por el diferencial de x es igual a x al cubo por v por el diferencial de v. Por lo tanto, esta parte está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado y nos queda como 1 entre x por el diferencial de x igual a v por el diferencial de v. Ahora por variable separable lo podemos ejecutar y por lo tanto nos da el logaritmo natural de x más c1 igual a v al cuadrado entre 2 más c2. Si despejamos a v, ok, de esta parte tenemos v igual a y entre x. Ok, entonces lo tuvimos aquí pertinentemente. Entonces como se observa aquí en pantalla, ¿no? Vamos simplificando. Y llegamos a esta parte, ¿no? Logaritmo de x es igual a y al cuadrado entre 2 por x al cuadrado más c. ¿Ok? Es la solución para esta ecuación diferencial por este método. Aquí lo importante o lo tedioso, por así decirlo, pues la sustitución, ¿no? ¿Cuál elegir para llegar a la forma o al formato de variables separables? Es decir, a esta forma. Eso es lo más tedioso, ¿ok? Para este método de diferenciales homogéneas. Resolver la siguiente ecuación diferencial x menos y por el diferencial de x más x por el diferencial de y igual a 0. La solución es la siguiente. Aquí vemos que esta parte es la que tiene menos términos. Entonces tenemos de esta forma y igual a v por x por el diferencial de y igual a v por el diferencial de x más x por el diferencial de v. ¿Ok? Resolvemos lo siguiente y aquí lo hacemos, ¿no? Pertinentemente hasta llegar a esta parte. ¿Ok? Entonces, como de tal forma que tenemos menos la integral de diferencial de x entre x es igual a la integral del diferencial de v. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma. Menos logaritmo natural de x más c1 igual a v más c2. Si despejamos a v, como se observa aquí en pantalla, tenemos igual a y entre x. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vemos que es menos logaritmo natural de x es igual a y entre x más c2 menos c1. Y por lo tanto vamos despejando hasta llegar a esta parte, ¿no? Menos logaritmo natural de x es igual a y entre x más c.
Y podemos ir despejando más rápidamente hasta llegar a y. Y igual a menos x por el logaritmo de x menos x por c. ¿Ok? ¿Por qué elegimos la parte de menos términos como tal? Porque precisamente podemos elegir en las sustituciones que vimos que puede haber de dos formas, con x o con un y. ¿Ok? Y que obviamente eso depende muchísimo quién tenga los menos términos. Es un poquito tedioso porque precisamente no hay una forma clara de cuándo utilizarla, ¿ok? Entonces, de tal forma que hay que ver más que todo astucia, por así decirlo, para ver cuál vamos a usar para sustituir los valores pertinentes en la ecuación diferencial homogénea. Entonces, por lo tanto, primero tienen que verificar si es homogénea o no es homogénea. En caso de que no sea homogénea, tienen que hacerlo por otro método, que en este caso para el siguiente video vamos a ver qué es el factor integrante, que de hecho eso resuelve la mayoría de problemas cuando está en función de x y y simultáneamente, es decir, de dos variables independientes, y por lo tanto va a ser más fácil ese método más bien, para solucionar las ecuaciones diferenciales. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.